Todo lo que está en Dios, como conocido por Él, es su mismo vivir y su vida. Y por esta razón, como todo lo que ha sido hecho por Dios está en Él mismo de esta manera, dedúcese que todas las cosas son en Él, su vida divina. Es muy difícil hacer una síntesis de quién es Tomás, tan solo si tenemos en cuenta que publicó en 21 años 10.530 artículos. Es uno de los pilares del pensamiento medieval. Yo diría que así como hay en el orden de la espiritualidad medieval dos grandes corrientes, que es San Francisco de Asís, los franciscanos y los dominicos, ¿sí? Son las dos grandes espiritualidades. En el orden del pensamiento, la figura que está como relevándose, como sobresaliendo desde esas dos espiritualidades, es Tomás de Aquino. Él nació en la primera mitad del siglo XIII. Desde el punto de vista de la configuración, digamos, europea, es un momento importante porque es la crisis, digamos, de la sociedad feudal y el nacimiento, digamos así, de la nueva Europa, la Europa de las ciudades, digamos, la Europa urbana. Entonces, Tomás nace en el seno de una familia noble. Los padres, o el padre, digamos, pertenecía a la dinastía de los Aquino, del sur de Italia, y la madre era una señora de origen alemán. El caso es que también, como costumbres de la época, algunos de sus hijos se los ponía en determinadas abadías o lugares para que también hacer sus alianzas religiosas. A Tomás a los 5 años entonces lo mandan, después de otro hermano que fracasó en su intento, lo manda, parece el padre, a la abadía de Montecassino, por supuesto, para que se integrase con los monjes benedictinos, esta era una abadía benedictina, y llegase a ser abad. De chico se mostró enseguida como una persona de carácter muy austero, más bien silencioso, muy piadoso y también muy inclinado a la vida intelectual. En Montecassino, Tomás permaneció durante 9 años. En 1239 fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Dedicó sus esfuerzos a profundizar sus conocimientos de filosofía y conoció a algunos religiosos de la Orden de Predicadores Mendicantes fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. En Nápoles, además de proseguir sus estudios, conoce a la Orden de los Dominicos. En realidad, esta orden religiosa, se llama Orden de Predicadores, había sido fundada no mucho tiempo antes por Santo Domingo de Guzmán, con el carisma propio de dedicarse al estudio, a la vida intelectual. Y entonces Santo Tomás encuentra ahí que era su camino, que era su vocación. Vida religiosa, pero al mismo tiempo vida intelectual, vida de estudio. Entonces decide entrar en la orden. Pero encuentra gran resistencia de su familia. Su padre había fallecido poco antes, pero su madre no quiere saber nada, sobre todo no quiere que entre en una orden mendicante, porque era una orden donde se hacía voto de pobreza y se cumplía estrictamente eso. Y sí, hubo bastantes intentos por parte de la familia de desalentar esa vocación de Tomás por ingresar a la Orden de los Dominicos. Pero con todo, Tomás consiguió lo que quería, o sea, finalmente consiguió entrar a la Orden de los Predicadores y así estuvo en esa orden hasta el momento de su muerte. Tomás de Aquino fue admitido como novicio en la orden a los 18 años, pocos días después de la muerte de su padre. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Rocaseca, donde permaneció desde 1244 hasta fines de 1245. Finalmente,
con la complicidad de sus hermanas, Tomás logró huir, descolgándose por la noche desde la ventana de sus habitaciones con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas. Con su director espiritual, Fray Juan de San Julián, se dirigió a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Permaneció allí entre 1248 y 1251 como discípulo y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro. Debido a la fama de Alberto, Tomás acudió allí para estudiar con este famoso dominico, un hombre ya consagrado intelectualmente, que se había caracterizado por, a pesar de ser monje, digamos así, por su recepción favorable de las obras de Aristóteles. Termina su formación, se ordena ahí, lo hacen sacerdote, ¿no? Y después lo mandan a París porque había un lugar libre de profesor de bachiller bíblico, ese era el primer título, en la cátedra de extranjeros que tenían los dominicos. Esa cátedra de extranjeros llega ahí, pero claro, él tenía 26 años en ese tiempo, en el 52, a fines del 52 fue eso. Con 26 años no lo quieren admitir porque era demasiado joven, ¿no? En París, los dominicos tenían 2 cátedras y los franciscanos solo una. El resto de las cátedras estaba a cargo de maestros seglares, que fueron cada vez más hostiles respecto de los mendicantes. Por un lado, consideraban censurable que un maestro saliera a mendigar. Por otro lado, recelaban que las clases de dominicos y franciscanos fueran las más concurridas. Los disturbios llegaron a ser muy violentos y el Papa se vio obligado a intervenir. Tomás fue designado en esa oportunidad para defender la posición de su orden. Mientras tanto, encontró tiempo para escribir varias obras, entre ellas la primera parte de Summa contra Gentiles, que comenzó a redactar en 1256. La Summa contra Gentiles se la encarga un dominico amigo de él, preocupado por los moros en España. Se dice que es Raimundo que fue santo después, en Raimundo, que muere en el 75, de Peñafort. La Summa contra Gentiles no estaba dirigida a los alumnos de teología, sino a aquellos que en diálogos con los gentiles tenían una intención de discusión, de charla, de diálogo respecto de las verdades de fe. Características que luego diferenciarían esta obra del trabajo más conocido de Tomás, Summa Teológica. La diferencia entre la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica reside fundamentalmente en el carácter más filosófico de la Summa contra Gentiles. Esta Summa contra Gentiles es una suma dirigida a un público cristiano, sino precisamente a un público gentil, a un público pagano. Y ahí el título, Summa contra Gentiles. Y su discurso es más racional precisamente porque se dirige a un público que no acepta el discurso cristiano, acepta un discurso que esté canonizado solamente por la racionalidad. En 1259, Tomás fue llamado a la corte pontificia y nombrado predicador general. En esos años recorrió varias ciudades italianas, fue teólogo consultor del Papa y terminó la Summa contra Gentiles, así como otros varios textos. En 1267 comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Summa Teológica. La Summa Teológica consta de 3 partes. La primera parte, en realidad en la traducción, en la forma bilingüe latín-español de Bach, son 16 tomos, latín-castellano, y está construida, digamos, la primera parte que se refiere a Dios, la segunda parte al hombre y la tercera parte al Dios encarnado y toda la parte propiamente teológica. El elemento de autoridad es usado en Summa Teológica con extrema sobriedad,
y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la Suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. La estadía de Tomás en la corte pontificia como teólogo oficial, podríamos decir, de la Santa Sede, nos recuerda un aspecto que no debe ser olvidado, y es que Tomás de Aquino es primeramente teólogo. Su vocación primera es la teología. Ahora, lo que pasa es que, siendo teólogo, tiene un gran interés por la filosofía, e incluso se da cuenta que sin una buena filosofía es imposible hacer una buena teología. En 1269, el general de la Orden volvió a enviar a Tomás a París para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica porque, por un lado, los maestros seculares habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los mendicantes y, por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroes, presentaban un aristotelismo demasiado radical. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían compatibles con la fe cristiana. Esto suponía el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Esta recepción de textos aristotélicos, esto tiene que ver directamente con el encuentro de Alberto con Tomás, motivó diversas reacciones, porque muchas veces Aristóteles sostenía tesis que no se compadecían, digamos así, con lo que podríamos llamar la visión cristiana del mundo. En las tesis aristotélicas, nada se decía de un fin sobrenatural ni de la condición de pecadores de los hombres, que hace que necesiten la ayuda divina para no caer en las tentaciones que los amenazan. El pensamiento griego tiene la sistematicidad innegable de un Platón y de un Aristóteles, incluso la vitalidad de la tragedia griega, la verdad que aporta todo el mundo trágico griego, y toda la cultura presocrática. Pero el judeocristianismo aporta ese aire fresco que es para el hombre el poder liberar la mirada mirando al cielo como lugar de Dios, y además ese Dios que entra a la historia en un Dios encarnado, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea ingente, enorme de Santo Tomás? Y bueno, justamente el haber recogido esas dos tradiciones y haberle dado forma en el pensamiento. Para recuperar el sentido original de la filosofía aristotélica y depurarla de las interpretaciones musulmanas, Tomás encargó al dominico Guillermo de Moerbeke, importante helenista, que tradujera del griego los libros de Aristóteles. Tuvo la precaución de trabajar sobre estas versiones directas y no sobre las de Averroes. Así, le fue más fácil conciliar al filósofo griego con el pensamiento cristiano. El esquema de Tomás es que hay como una especie de intermediación. Nosotros accedemos al conocimiento a través de imágenes, digamos así. Imágenes que abstraemos de los objetos. Son imágenes empíricas en realidad, que son transformadas por el intelecto agente en conceptos metafísicos. O sea que en esto prácticamente Tomás es casi tributario de la tradición aristotélica. Yo no sé si Tomás, digamos, ha enriquecido o ha modificado demasiado esta concepción gnoseológica aristotélica. Lo importante sí es que la concepción del conocimiento de Tomás está, digamos, enraizada en esta tradición, y sobre todo en la tradición que sostiene que para que haya conocimiento en el orden de lo humano, es necesario que ese conocimiento comience siempre por la percepción sensible. Lo más importante de rescatar en la teoría del conocimiento es la antropología que está detrás, es la visión del hombre. Es esa imagen del hombre en donde el alma espiritual, en donde el espíritu encarna
echa raíces en el cuerpo. Entonces, con el supuesto de un hombre concebido en lo que técnicamente se llama como una unidad substancial, pero quiere decir, en un lenguaje más llano, es el alma que anima al hombre, el espíritu, que ha echado raíces, como las raíces de un árbol, que echa raíces en el cuerpo. En el caso de la unidad del hombre, para Tomás, el hombre es una unidad sustancial, es una sustancia, no es un alma que se une a un cuerpo, como sostenían los platónicos o la tradición neoplatónica. Para Tomás, el hombre es un unicum, digamos así, una unidad sustancial. Y bueno, esa idea de la unidad sustancial del hombre, Tomás la toma de Aristóteles. Allí hay un punto concreto de conciliación del aristotelismo con el cristianismo. No faltaban quienes veían a Aristóteles como un pagano y a su estudio como algo peligroso para la teología cristiana. En este sentido, Tomás de Aquino tuvo la gran audacia de enfrentar esto, fundada en esa convicción, en esa fuerte convicción de él, de que la razón, si es bien conducida, nunca puede enseñar algo contrario a la fe. Con su asimilación del aristotelismo, Tomás cambió el modo de hacer filosofía en el mundo cristiano de su época. Modificó para siempre la manera en que el cristianismo se pensaba a sí mismo. Aristóteles fascinaba por el modo, digamos, convincente como explicaba los problemas de la realidad. Pensemos en el hecho de que Aristóteles, en primer lugar, había escrito una especie de enciclopedia. Una enciclopedia es un cuerpo textual que habla de todo, de toda la realidad, desde la piedra más elemental hasta Dios, al modo aristotélico, pero Aristóteles hablaba de Dios también. Y es enciclopédica, no solamente es ahora porque sea de determinada extensión, sino además porque cada problema refiere a los otros, o sea que todo se relaciona con todo en el corpus aristotélico. Es una especie de ciclo cerrado. Y esto realmente fascinaba el carácter científico, digamos así, de la obra aristotélica. Ahora, la obra aristotélica traía sus problemas. Y los problemas precisamente movieron a un gran grupo de intelectuales, sobre todo teólogos, a rechazar el corpus aristotélico. Y Tomás tuvo la inteligencia precisamente de aceptarlo, o sea, de utilizar el corpus aristotélico en aquello en que el corpus era utilizable a efectos de expresar, digamos, no todo el espectro de la religión cristiana, pero una gran parte del espectro de la religión cristiana. Por ejemplo, digamos, el problema de la existencia de Dios, para Tomás en gran parte está demostrado a partir de las relaciones de causalidad, digamos así, que toma Aristóteles. Tomás establece 5 pruebas de la existencia de Dios, que son como caminos ascendentes, desde las cosas que conozco por los sentidos hacia la trascendencia de la divinidad. Esas 5 vías nos muestran que pensamos a Dios como primer motor, primera causa incausada, ser necesario, sumo bien y causa final. Las 5 vías de Santo Tomás son 5 vías a través de las cuales Tomás muestra que es posible remontarse de los datos de lo sensible hacia la existencia de entes extrasensibles, más allá de la experiencia, el último de los cuales en la cadena de estos entes sería Dios. Por ejemplo, en el caso de la primera prueba, que es la prueba de la existencia a través del movimiento, Tomás parte diciendo que todo lo que se mueve movido por otro. Entonces, Tomás transita, digamos así, desde los entes que se mueven perceptibles por la experiencia hasta entes que están más allá de la experiencia y que serían los entes trascendentales, por decirlo así, la culminación de los cuales, digamos, es Dios. Hacia 1272, Tomás había ya concluido la primera y segunda parte de la Suma Teológica. Fue enviado entonces como profesor a la Universidad de Nápoles, donde comenzó a escribir la tercera parte de esa obra. Pero en marzo de 1273 sufrió un éxtasis prolongado y otro aún más profundo en diciembre del mismo año. A raíz de ellos,
abandonó toda escritura. Cuando va Fray Reginaldo se encuentra que ha limpiado su escritorio, que ha guardado todos los libros, y dice que no va a escribir más. Un poco todo lo que él ha escrito considera que es paja frente a lo que se le ha revelado el día de San Nicolás. Hay que tener en cuenta que es un hombre que ha escrito en 20 y pico de años de vida intelectual 10.500 artículos, podrían llamarse, y que todo eso es paja. Durante todo ese verano él está enfermo, ya empieza a deteriorarse más su salud y muere el 7 de marzo, a la edad de 49 años. Murió precisamente a los 49 años. Había sido convocado a participar de un concilio en la ciudad francesa de Lyon, y posiblemente hay quienes hablan de un accidente, hay quienes hablan de una muerte a causa de una enfermedad inexplicable, en esa época inexplicable. La suma teológica quedó interrumpida en la cuestión 90 de la tercera parte y sería más tarde finalizada por su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, a partir de los borradores del propio Tomás. Hoy podemos decir que es un monumento ineludible de la historia del pensamiento occidental. De hecho, ha sido declarado el filósofo, o la filosofía oficial de la Iglesia en algún momento. Y no solamente eso, cuando fue proclamado santo, precisamente en el siglo siguiente, por el Papa Juan XXII, Juan XXII lo declaró santo. Ustedes saben que para declarar santo a un cristiano, uno de los requisitos que se exigen es probar que ese cristiano ha hecho milagros. Pero en el caso de Tomás no había ningún milagro probable. Entonces el Papa dijo que cada artículo de la Suma Teológica era un milagro, y eso ya merecía la canonización de Tomás. Esa fecha, el 7 de marzo, fue tomada entonces como fecha de la celebración de Santo Tomás como santo de la Iglesia. Pero en el Concilio Vaticano II, una serie de reformas litúrgicas, incluyó también el cambio de esta fecha, dado que caía muchas veces en época de Cuaresma, se la anticipó y ahora se celebra el 28 de enero. Santo Tomás es verdaderamente la cima, la cumbre del pensamiento medieval, y su obra, la que más conocemos todos nosotros, la Suma Teológica, es la expresión objetiva de esa forma de pensar.